Porque es así la consulta previa, desde que uno lee el convenio de la 169 de la OIT es así. Aquí se está distorsionando por intereses políticos de ONGs anti-extractivistas, ONGs de izquierda, que está bien que tengan su ideología, pero que están penetrando y están realmente complicando muchísimo la actividad minera y la actividad petrolera, perjudicando a aquellos a quienes de ellos dicen defender. Cajamarca, la economía de Cajamarca está en los suelos por el tema de Yanacocha. Nadie dice que no le exijan a Yanacocha los cuidados más grandes, y que sea multada, por supuesto, pero la consulta previa es un instrumento que está siendo usado políticamente, eso tiene que terminar. La negociación directa de contratos. Durante mucho tiempo, la ley normaba que Perupetro podía hacer concurso o podía hacer negociación directa. Por decisión del propio directorio de Perupetro, quitaron la negociación directa en el segundo gobierno del presidente García. En ese momento el precio estaba alto, había un cierto sentido, porque yo haciendo concursar podía como Estado sacar mejores regalías. Pero hoy eso no tiene sentido. Ya el propio directorio lo ha cambiado y los últimos contratos con Anadarko han sido negociados directamente. ¿Cuándo negocio directamente? Cuando nadie más se presenta por un lote. Vienen dos compañías, Shell y ExxonMobil, ojalá, para negociar con este concurso. Pero si es una y no hay nadie más que se interese por el lote, negocio es la mejor realidad. Eso está en la norma actual, recién se ha vuelto a hacer, pero es nuevamente un ejemplo de cómo la timidez y el temor de los funcionarios públicos, en este caso el directorio de Perupetro, es capaz de crear esas cosas. Termino muy pronto con dos filminas más. En las consideraciones finales, hay que reducir la interferencia política, y por interferencia política no me refiero a esto que estamos haciendo acá, no me refiero al legítimo accionar del Congreso de la República o del Ejecutivo en cumplir sus funciones. Camisea fue demorada 16 años, señor presidente, ya nadie se acuerda de eso, y fue demorada por la izquierda. Hoy tendríamos 16 años adelante, hoy el Perú estaría gasificado como va a estar dentro de 16 años. Y fue ¿por qué? Porque había un alcalde en Cusco que quería que el gas llegue ahí. Hoy han transcurrido 13 años de que el gas llegó a Lima, el gas todavía no ha llegado a Cusco. Y no ha llegado a Cusco porque no hay economía que lleve el gas a Cusco. No existe industria. Si vamos a llevarlo, tenemos que llevarlo con otra tecnología, vía distribución, que ahora se podría hacer, si algún día se hace el gasoducto al sur, o si se lleva en tecnología de LNG, podríamos, pero hoy no se puede. En Piura tenemos un proyecto de distribución que está demorado hace 4 años por interferencia política. Y tengo que decir que yo soy abogado de ese proyecto para efectos de transparencia absoluta. Se cumplieron con todas las normas del proyecto de distribución y ahora hay congresistas que se oponen a eso. ¿Y a quién defienden? Se lo digo muy claramente, los intereses de empresas productoras privadas. Y la población, bien, gracias. Hoy día tiene gas Chimbote, Trujillo, Chiclayo, Huaraz, Pacasmayo y Cajamarca, que no tienen una molécula de gas abajo. Piura no tiene gas, teniendo gas abajo. Tumbes va a tener pronto, pero solamente para darle el 90% de ese gas a una sola industria. No, entonces la interferencia política es muy seria. Hay que crear incentivos para la toma de decisiones. Hoy día lo que se le mide a Perupetro es cuántas regalías le estás produciendo al Estado. Entonces, saca pecho el hombre cuando negocia una regalía de 37%, porque negocia una regalía de 37%, sí, pero regalía de 37% de producción cero es cero. Mucho mejor sería una regalía de 20 sobre 100 millones de barriles. Entonces, las regalías que en el papel son buenas, cuando no generan una actividad exploratoria porque los precios hacen antieconómico el proyecto, no sirve para nada. Sirve en el papel, no sirve para poder hacer que el Estado... ¿Cuándo va a ganar el Estado más? Cuando haya más exploración, más inversión. Las metas, los indicadores que deberían pedírsele a Perupetro son cuánto has logrado de inversión en exploración este año, cuántos contratos de riesgo has firmado. Y de paso, oye, dime cuánto me está dando de regalía al Estado. Pero la regalía con 44.000 barriles de petróleo, declinando, y declinando porque la declinación de los reservorios es normal, salvo que se entre a técnicas de producción mejorada, recuperación secundaria. En Talara,
en lo que es hoy el lote 10, se tomaba agua de mar y se inyectaba. Se sacaba y se separaba de nuevo. Recuperación secundaria. Pero entonces, las metas para Perú, aparte de darle autonomía a Perupetro, las metas que se le tienen que pedir a Perupetro no es cuánto me estás pagando de regalías, es cuánto me estás atrayendo en temas de exploración, capital de riesgo que el Estado no tiene. Es un cambio de mentalidad. Políticas coherentes. Todas las normas legales que podemos ver sobre distribución de gas favorecen la distribución de gas. Sin embargo, hay normas que permiten que los comercializadores se metan a competir con distribuidores que tienen grandes inversiones y grandes obligaciones de llegar a la población, sin tener ellos nada de eso, a raíz de un cambio que hubo en el 2008. Y se protege a los productores que quieren conservar su chacra, discúlpenme la expresión, frente a la masificación del gas como está ocurriendo en Piura. No hay políticas coherentes. Mucho de esto parte del Ejecutivo, parte de la aplicación de las normas. Sin embargo, es algo que ustedes que están analizando la problemática tienen que conocerlo, señor presidente. Finalmente, la siguiente, por favor, y acá termino. Proteger el medio ambiente y respetar a las comunidades nativas no puede significar parar o obstruir grandes proyectos de inversión que el país requiere urgentemente. Hay formas intermedias de proteger a las comunidades, de darles parte de la riqueza que se genere. Camisea genera más o menos 2 millones, entre 1,5 millones y 2 millones de dólares diarios para el Cusco, que se reparte entre las comunidades, las universidades. El distrito más pudiente del Perú no es San Isidro, es Echarate, cuyo alcalde acaba de ser preso. Tienen una piscina hermosa, tienen un campo ferial hermoso, pero hasta hace poco no tenían agua potable ni... Entonces, el tema es la inversión genera trabajo, genera impuestos, genera regalías, genera recursos para el Estado. No podemos pararla. Yo no estoy diciendo que no debemos de respetar a las comunidades, que no debemos respetar el medio ambiente. Por supuesto que sí, el Estado tiene mecanismos para eso. Pero la izquierda antiextractivista está tratando de imponer estos, como alguna vez el Fondo Monetario Internacional fue el cuco, hoy día el cuco son las empresas petroleras y mineras. Y hoy día nos llevamos muy bien con el Fondo Monetario Internacional. Se les satanizó. Hoy día a las empresas petroleras se les sataniza. Mientras tanto, la minería informal, bien gracias, en Madre de Dios. Hay que adaptar los reglamentos a nuestra realidad y a las realidades técnicas. Los reguladores no pueden vivir en islas. No puede haber un ministro del ambiente que haga del Perú líder mundial en medio ambiente, pero que se olvide que todavía somos un país subdesarrollado, que tenemos que explotar recursos naturales en beneficio de todos. Hay que armonizar ambas cosas. Y lo más lamentable de todo, señor presidente, es que hoy se cumple con la ley, pero los proyectos no salen. Y no salen por oposición. Vienen los clientes al estudio. Me dicen, ¿qué tengo que hacer para hacer? Bueno, tienes que cumplir con esto, cumplir con esto. En tema ambiental, así. Impuestos, esto y lo otro. Y listo, ya tengo todo. Y ahora tu contrato no sale. ¿Por qué no sale? Porque hay una ONG que se opone, porque hay unas comunidades que no te dejan entrar, o porque el Estado no tiene fuerza coercitiva. El lote 192 ha sido tomado, la pista de Andoas, que la conozco bien, fue tomada por indígenas con lanzas. Está bien, protestaron. ¿Qué hizo el Estado? Mandó un viceministro y se le dijo a la compañía, negocia. Vienen, toman un aeropuerto de una producción vital para el país y el Estado es incapaz de poner orden ahí. Lo que pasa es que es muy difícil cuando si yo voy y pongo orden, hiero a 2 indígenas que se ponen violentos o atacan a los policías o los masacran como ocurrió en Bagua y yo tengo que matar a 1 o 2, cosa que es evidentemente lamentable, mi costo político es muy alto y en el costo político está el problema. No hay una capacidad del Estado de poner orden. Las operaciones de protección del ducto de Camisea tienen que ser financiadas por la empresa, porque no hay recursos para poner. Entonces, el tema tiene mucho que ver, señor presidente, con cómo se aplican las normas, aparte de tener normas buenas como las que ustedes están en estos momentos trabajando, ¿no? Con eso termino. Muchas gracias. Muy bien, muy interesante, señor Pérez Taima, su exposición. Realmente
vale la pena volver a ver. Todo lo estamos grabando, y nos va a servir, por supuesto, para el análisis y las conclusiones finales. Me informa que ya está aquí presente en el edificio el presidente de Petroperú también, entiendo, ¿sí? Ha adelantado su venida. Entonces, dentro de las posibilidades vamos a abreviar las intervenciones para poder efectuar alguna consulta, algún comentario a lo expuesto por el señor Pérez Taima. Y entonces yo básicamente quería referirme a un punto específico sobre la posibilidad de un relanzamiento de Petroperú como una empresa integrada, ¿no? Algo que preocupa de una u otra manera a ciertos sectores de la sociedad, porque algunos quieren ver a un Petroperú mucho más activo en el rol incluso de la exploración, de la explotación, pero relanzarlo para tener una empresa integrada significa ponerle efectivamente unos candados a esta posibilidad para que no tenga el manejo político que ha tenido en su momento, y usted lo ha señalado con mucha propiedad. Pero eso es bastante complicado seguramente, y no sé si en esta ley tenga espacios para ello. Creo que no. Pero usted abre esa posibilidad, considera como una posibilidad real el hecho de que Petroperú pueda ser una empresa integrada, una empresa que tenga un rol más activo en este tema. Señor presidente, Petroperú fue una empresa eficiente cuando recién se creó. Como le comenté, tenía todos los cuadros de personal que venían de la empresa privada, autónomos, y tenían en ese momento el apoyo del gobierno militar. Y entonces el presidente era un general Fernández Vaca, el general Fernández Maldonado era el ministro. Las decisiones eran muy rápidas y se apoyaba a la empresa porque quisieron, y se apoyaba a los técnicos. Yo he negociado en los inicios de mi carrera con esa Petroperú, y era una empresa con capacidad técnica. No tenía nada que envidiarle a una empresa petrolera. Yo he negociado contratos en Albania, en Pakistán, en Siria, Qatar, Egipto. Cuando digo iguales, se portaban como iguales. Entonces, ¿qué ocurrió después? Que ocurrió lo que suele ocurrir con las empresas públicas. Pasó a ser una empresa más a disposición del poder político de turno, quien quiera sea, más allá de las ideologías. Entonces, las empresas públicas con manejo de grandes masas de dinero, como sería Petroperú, la empresa más grande del Perú, tienen esa tentación permanentemente para los gobiernos. Si se quiere tener una empresa petrolera como la que hay hoy día, yo creo que sería un error. Si se quiere tener una empresa petrolera que sea líder, como no hay muchas en el mundo, tendríamos que tener una capacidad de blindaje y cuidar que los funcionarios que siempre van a ser nombrados por el gobierno de turno tengan siempre esa vocación y esa capacidad técnica. El problema es que eso lo puede hacer este gobierno, lo puede hacer el siguiente, y de repente sube un gobierno con una ideología diferente, y eso hace que todo este plan se perturbe, porque se cambia. En la empresa privada no ocurre eso. Para empezar, las empresas privadas quiebran cuando no son bien manejadas. Las empresas estatales no quiebran. Los accionistas en las empresas privadas velan por su dinero. En Petroperú, todos y ninguno es dueño de Petroperú. O sea, conceptualmente, la única forma como yo personalmente pensaría que puede haber una Petroperú que valga la pena que siga creciendo y que exista es si tiene una autonomía y se maneja como empresa privada, con criterio de empresa privada, y se le blinda de los sucesivos gobiernos que vengan para que sí se respeta su autonomía. Si no va a ser así, no perdamos el tiempo, va a ser una empresa ineficiente, como lo es hoy, pese a los últimos cambios. Yo conozco al actual presidente, sé que está tratando de hacer las cosas bien. Hoy, por otro lado, Petroperú tiene un candado muy grande. La inversión que está haciendo en la refinería de Talara no le permite, no le deja, legalmente hablando, ya no filosóficamente hablando, no le deja espacio para hacer inversiones de riesgo. Por eso es que tanto en el lote 64, que como decía el señor Castillo Mora, efectivamente es un lote de riesgo y es más sano que sea un privado el que arriesgue, como en el lote 192, antes 1AB, que no hay una inversión de riesgo, pero tampoco tiene el dinero para invertir ahí, que hay que invertir.
Entonces, el candado que hoy día tiene Petroperú no permite eso, y ese sí es un candado legislativo, ¿no? Le agradezco. Están con nosotros asesores de la comisión y del grupo de trabajo, a quienes pediría también brevedad en sus intervenciones para poder concluir. Tiene la palabra el señor Jorge Morante. Doctor, un gusto. Justo hablamos con usted para venir a este evento. Yo le he escuchado hablar bastante sobre los diferentes procedimientos y, por ejemplo, el diferente tratamiento que se le está dando, por ejemplo, al petróleo, al gas, o, por ejemplo, toda esta nueva tecnología del gas de esquisto o el petróleo de esquisto. Una pregunta, que claro, ya va lejos del tema legal. Justamente la producción de este petróleo y gas de esquisto, independientemente que sea económicamente mucho más cara, también no tiene problemas, porque he visto esto en múltiples documentales, que es mucho más contaminante que los sistemas de extracción petrolera actuales, o sea, digamos, tradicionales. Y un segundo tema, viendo que usted, digamos, ha tenido mucha experiencia a nivel mundial sobre estos asuntos contractuales, ¿qué le parece la posibilidad de explorar, digamos, no algo modelo definitivo, pero explorar la idea de que el Perú comience a asumir, deje un poco el sistema de propiedad del petróleo y del subsuelo que hemos tenido históricamente y comenzar a pensar en un modelo de propiedad del subsuelo también como lo hay en Canadá o en Estados Unidos, que el propietario de la tierra también es propietario de todo aquello que está abajo, y solucionaríamos muchos problemas, por ejemplo, con las comunidades y los diferentes actores sociales, toda vez que ellos también podrían ser propietarios de del petróleo, del recurso, ¿no? Y que podrían, digamos, tener mayores facilidades y evidentemente beneficios de la explotación del mismo. Le voy a agradecer, doctor, esperar las siguientes intervenciones para usted finalmente. Sí, efectivamente. ¿Ya? La palabra al señor Manuel Noriega. Sí, efectivamente el tema de la conflictividad social es muy grande, ¿verdad? Es uno de los principales factores que está ahí retrasando esta actividad. ¿Considera usted, doctor, involucrar a las partes por ejemplo, en el directorio de Perú Petro o formar parte de los comités de supervisión de los contratos, ¿no?, de exploración y explotación petrolera, por ejemplo, a los representantes de los colegios profesionales, de las regiones donde se está explotando el recurso, y por qué no a los miembros de las comunidades nativas? ¿Qué opinión le merece eso? Buenos días. Bueno, solo por mi parte saludarlo y nada, conforme con su exposición. Doctor Morante, efectivamente el esquisto ha sido acusado, incluso en Estados Unidos, desde mayor contaminación hasta generar sismos, porque efectivamente rompe la roca y destruye. No se ha llegado a probar que yo sepa. Algunas personas cuando hablo, por mis años de estar rodeado de ingenieros petroleros y geólogos, por ósmosis me he contagiado un poco y creen que soy ingeniero, que soy geólogo, ni uno ni otro, soy abogado. Entonces no conozco el detalle. El hecho es que en Estados Unidos estos reclamos no han llegado a nada y han sido, digamos, ignorados en líneas generales, lo que me hace pensar, y subrayo, me hace pensar, no tengo evidencia, de que esto no es cierto. En Estados Unidos la opinión pública es muy poderosa. Si efectivamente se estuvieran ocurriendo las cosas de las que se acusó a la industria del esquisto, como generar sismos y contaminar, ya se hubiera sabido algo. Sin embargo, sí es cierto que en la perforación para llegar a esos reservorios se usan productos químicos diferentes a los que se usan en la perforación convencional. En cuanto a la propiedad del subsuelo, este es un tema que alguna vez se trató cuando yo hice una exposición en un evento en Ica, y él entonces, no sé si era congresista o
abogado, mi amigo el señor Enrique Gersi, postuló eso, postuló la propiedad del subsuelo como es en Estados Unidos. Estados Unidos es prácticamente el único país del mundo donde eso ocurre. El resto de los países, la propiedad de los recursos minerales, como se conoce genéricamente a los hidrocarburos y a los minerales, pertenece al Estado. En algunos casos, como en Estados Unidos, el control ha sido dado a las regiones. En Canadá y en Argentina también. En Argentina uno negocia los contratos con las regiones. Hacer de esto, en teoría, creo que suena bien. Suena bien si uno lo analiza superficialmente, me parece que suena bien. Pero pongámonos en este momento el caso de Camisea. Los dueños de Camisea hoy día serían los señores de Echarate. Serían probablemente los hombres más ricos del Perú. Porque yo no creo, no sé, si a la familia Brescia o a la familia Romero, que son la familia Benavides, reciban $2 millones diarios. Pero recibir $2 millones diarios sin haber hecho ningún esfuerzo, solamente porque tengo la suerte de que hay abajo, bueno, perfecto por mí. Mi pregunta es, doctor Morante, imaginémonos un minuto que usted es vecino de Charate y ve a su amigo, que antes andaba en burro como usted, hoy día andar en un Mercedes y tener su avión privado y ya ni lo saluda. Hoy las regalías se reparten en el Cusco y van a las universidades, a las comunidades, ciertamente de manera bastante preferencial a Echarate. Se van a los colegios, se van a los colegios profesionales. O sea, tenemos $2 millones generados en el Cusco que se reparten de alguna manera más o menos justa en Cusco. Si eso fuera de propiedad de la comunidad de Echarate, hoy en Echarate no solamente tendríamos 2 piscinas con calefacción en la selva, tendríamos no sabemos si tendríamos agua potable y estaríamos ante unas 100 familias multimillonarias. Siendo su reservorio, siendo su Camisea, no tendrían ellos por qué repartirlo con el resto. Y esa propuesta a mí en el Perú, como ocurre en el resto de países, no me parece viable. Me parece que a primera vista es una propuesta que hay que verla, pero cuando uno empieza a analizar, ese es un primer problema. Un segundo problema es los conflictos por propiedades. Existen más de 5.000 conflictos entre comunidades en este momento sobre si el límite entre tu comunidad y mi comunidad es acá o es un poquito más allá o más acá. El día que uno ponga $2 millones diarios a un lado del límite, vamos a ver una guerra. Si hoy hay regiones que se pelean por agua, Arequipa y creo que Puno o Cusco se pelean por aguas que discurren, se pelean por cánones. El día que usted ponga una riqueza multimillonaria y su vecino sea el hombre más rico del Perú y usted siga siendo tan pobre como fue tradicionalmente su familia desde que llegaron los españoles, estamos en problemas. Es una fuente seria de problemas. Hoy, con un sistema más o menos justo, el dinero llega a una comunidad. Ahora, yo como arequipeño podría decir, oye, ¿por qué Cusco? La división política es una división absolutamente arbitraria de alguien que diseñó el país hace muchos años. Yo soy tan peruano como los cusqueños, yo debería también tener el canon. Ya lo han dicho por los sitios por donde pasan el ducto. O sea, el sistema no es perfecto, pero hay gente en Ayacucho que pide canon por el transporte, ya no es por recursos naturales, porque pasa el ducto por mi sitio, quiero compartir. Ya todos, alcanza para todos. Si eso fuera solo de Charate, yo creo que habría una guerra mundial muy pronto. Sería para mí un desastre y así se lo comenté a mi amigo el doctor Gersi en su oportunidad. Integrar representantes de comunidades sería caótico. No hay forma, porque sería muy democrático, pero explicarle a un representante de una comunidad ¿por qué hay que bajar la regalía? Porque el corte de agua en el lote 192 es 97%, cosa que los técnicos de Perú Petro, con todo su temor, hoy día entienden perfectamente. Y nosotros, los privados, lo entendemos. Pero poner a gente, o sea, demasiada democracia y muy poca efectividad, por falta de capacidad.
Un tema más, en Echarate recibe mucha plata, como le digo, y no tiene agua potable, ni tiene, o no tenía hasta hace poco. Entonces, volviendo a la pregunta del doctor Morante, la capacidad de inversión que vemos también en las regiones es muy mala. Entonces, darle tanta plata a alguien, a algo tan chiquito como una provincia, sería complicado. Pero volviendo al tema de... Los colegios profesionales tienen mayor capacidad evidente, pero no tienen vela en ese entierro, creo yo. Este es un tema entre el Estado, representado por sus técnicos nombrados. Eso lo que haría sería ir contra mi propuesta de darle más autonomía a Perú Petro. El día que metamos más gente, entra un delegado politizado del Colegio de Ingenieros. Déjeme decirle, los comunicados del Colegio de Ingenieros o del Colegio de Abogados o del Colegio de Químicos están altamente politizados. Yo lo veo porque conozco de petróleo. Hay comunicados del capítulo de ingenieros de Piura que son deleznables, uno pone el dedo y se desarman. Entonces estamos hablando de gente que fue elegida, gente que quiere volver a ser elegida. Hay intereses de por medio, gremiales, pero intereses. Lo que necesitamos son técnicos capacitados, en mi opinión, doctor Noriega, y empoderados. Y poner gente de afuera haría de eso órganos políticos ineficientes, más de lo que hoy ya son, que son bastante ineficientes. Doctor Pérez Taiman, le quedamos sinceramente muy agradecidos por su valiosa contribución con el Estado peruano, con el Congreso, en este caso en particular, con este grupo de trabajo de la Comisión de Energía y Minas. Muy didáctica su exposición, nos sirve bastante para el análisis, como le dije hace un momento. Muchísimas gracias y sus palabras finales. Bueno, simplemente, presidente, agradecerle que me hayan invitado. Creo que es importante que ustedes escuchen todas las visiones. Como le dije al inicio, por un tema de transparencia, la mía es la visión de la empresa privada, a la que represento profesionalmente. Espero que hayan sido útiles mis conceptos, balanceados con las exposiciones de los representantes que han sido invitados, que representan diferentes intereses. Creo que esa es la misión del Congreso. Muchas gracias. Muy agradecido. Levantamos la sesión brevemente. No sé si... Bien, en estos momentos se ha interrumpido por unos instantes en la reunión del grupo de trabajo con relación a la ley 26.221, ley orgánica de hidrocarburos, que preside el congresista Juan Carlos del Águila Cárdenas. Durante la reunión se ha analizado precisamente esta norma y la propuesta presentada por el Poder Ejecutivo con relación a la ley de hidrocarburos para realizar modificaciones correspondientes a fin de mejorar y lograr una mayor inversión de manera responsable en este sector. Se ha analizado también por qué razón no se invierte en la exploración y explotación de pozos petroleros y también con relación a los atentados que hubo en las zonas de la selva. También se ha deslizado la posibilidad de que se deba al tema de la tala ilegal y algunos problemas sociales con relación al tema de la seguridad de los ductos. Otra de las propuestas se ha puesto énfasis en la necesidad de requerir ejecutivos capaces que puedan manejar de manera asertiva este sector. Vamos a ver entonces, en unos instantes más se va a reanudar esta sesión del grupo de trabajo que analiza y estudia la ley 26.221, ley orgánica de hidrocarburos, y los aportes a la propuesta presentada por el Poder Ejecutivo. Hasta el momento, en primera instancia, se presentó Juan Castillo Moore, secretario de Sindicatos de Trabajadores de Petroperú, y también Martín Raúl Machado Díez, secretario de la Organización de la Coalición de Sindicatos de Trabajadores Petroleros. Además de Jorge Pérez Taiman,
especialista en Derecho de Hidrocarburos. Según la agenda, está programada también la presencia del señor Carlos Hamann, especialista en petróleo, y Luis Eduardo García Rosell, presidente de Petroperú. Esta es una transmisión en vivo de Congreso Televisión, sesión del grupo de trabajo respecto de la Ley Orgánica de Hidrocarburos y la propuesta y los aportes, además del análisis.